Muy buenos días. Daniel Cantoni de CRS, su radio comunitaria de San Bernardo, transmite en Agenda Abierta. El tema de hoy, erosión costera en las playas del Mar del Tuyú. Está invitado el doctor Codinioto Jorge Osvaldo, especialista en erosión marina, especialmente en la costa marítima del Tuyú. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, estimado Daniel. Un gusto hablar con usted. Es un placer. Nos hemos conocido nosotros ya en una conferencia que dio en General Lavalle, específicamente sobre la pérdida del terreno fértil y que estaban analizando los costos que podía traer en la producción agrícola el crecimiento del nivel marítimo. Me gustaría, y para esto lo hemos convocado el día de hoy, a que nos explique un poco qué es lo que está pasando en el municipio de La Costa y en lo que pasa en toda la costa marítima de Buenos Aires, en el sentido de por qué se nos comen las playas en la zona del Mar del Tuyú, en la costa del Tuyú. ¿Por qué estamos perdiendo sistemáticamente las playas? Bueno, hay dos causas. La primera es antrópica, es nuestra responsabilidad. Primero por el mal uso territorial que se pudo entender en un principio, en la década del 40 no había los conocimientos que hay hoy, pero que hoy se persiste en casi las mismas metodologías del uso territorial. Ese es un aspecto. Y otro también moderno es que hay un cambio climático y ese cambio climático implica un ascenso a nivel del mar que va increciendo porque hace 10 años el ascenso a nivel del mar estaba, o 15 años, alrededor de 1,8 milímetros por año y ahora estamos en 3,2 milímetros por año, o sea, es una progresión geométrica, por ahora relativamente baja, pero por ejemplo las mediciones del Servicio de Hidrografía Naval en los últimos 100 años, hasta el 2002, 100 años de datos, el mareógrafo de Buenos Aires dio un ascenso aproximado de 20 centímetros. Eso ahora se queda lejos porque con ese incremento que estaba yo señalando, eso se más que duplica. Eso hace que, en primer lugar, las olas lleguen un poco con más de energía, porque las olas se frenan cuando se acercan a la costa, porque interfieren con el fondo. A medida que el fondo se aleja por ese ascenso a nivel del mar, las olas llegan con más energía. Eso es un aspecto. Pero hay otras cosas que ocurren con el cambio climático que tienen que ver con cambio en la dirección de los vientos, cambio de los trenes de olas, tienen más energía porque los vientos son más fuertes, se va tropicalizando el sistema en que estamos, y las olas llegan con más fuerza, cambia de direcciones, o sea, se produce un cambio en las condiciones que se suponía que estaban estables. Eso es muy moderno, pero hay que prestarle mucha atención. Ese es un aspecto. El otro que yo señalé al principio, pues son tres aspectos, que era el uso del territorial con la visión un poco de dinosaurios de hace 70 años atrás, y se sigue en ese sistema. Y la otra cosa es la falta de manejo costero. No es que hay un mal manejo costero, en todo caso, o no hay manejo costero, o hay un mal, espantoso manejo costero. O sea, si uno quisiera hacerlo peor, no se me ocurre cómo. ¿Por qué? Fíjense, en Mar del Tuyú, por ejemplo, a la altura donde está la prefectura, que muchos deben conocer, la costa está en erosión. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El mal manejo produce pobreza, digamos, porque esto no es una cuestión ambiental de los pajaritos, los peces y los árboles, que están incluidos en esto, pero el objetivo
es el bienestar nuestro, de la ciudadanía. Es decir, si ustedes van a Mar del Tuyú, la zona donde está la prefectura, ustedes van a ver allí que hay kilómetros de casas que se están cayendo. Sí, señor. Entonces, ¿qué ha pasado? Las personas que son propietarios de esas casas o esos terrenos no los pueden vender. ¿Quién va a comprar un bien que está en destrucción? Nadie. Ahora, ¿qué pasa? Segunda condición. Esos ya no pagan impuestos, porque es un bien que está condicionado. O sea, y si los pagan, están perdiendo, porque no pueden utilizarlo. Por ejemplo, los boliches que están en la costa, ex boliches, porque ya no funcionan, están a pérdida. Quiere decir que pierde el municipio impuestos, potencialmente, y el impuesto territorial de la provincia. Pero no solo eso, sino están los carpinteros, los plomeros, los pintores y todo ese mare magnum de personas que trabajan manteniendo las casas y vendiendo bienes, incluso supermercados que venden pintura, etcétera, etcétera, pierden. O sea que se empobrece el sistema. Pero encima el que vive a 2 cuadras de la costa, que eso no le afectó, también es afectado porque los bienes pierden valor. Lógicamente, es más, si nosotros pasamos por ese lugar de la costa y desconocemos todo, y vemos la costa, que es un espanto, nos vamos a otro lugar. O sea, va perdiendo, va aumentando la pobreza del sistema y ¿de qué viven los municipios costeros? No viven de la minería del oro, ni, digamos, ni de los vacunos, ni de las plantaciones de soja, viven del turismo. Entonces, es un absurdo que destruyan el recurso. Digamos, eso parece que no se entiende. Y el recurso, digamos, es vender los lotes lo más cerca del mar. Digamos, yo tengo en mente un informe de Naciones Unidas del año 83, o sea, no de ayer, del año 83, donde habla del manejo de la costa. Y entonces se habla de que hay métodos pasivos, métodos activos. Los métodos pasivos, por ejemplo, hay un retroceso de la costa que se ve. Entonces la opción, en ese caso, es planificar el uso territorial. Es decir, a tantos metros hay que hacer todo un estudio, por supuesto, no es aleatorio, no se deben edificar tales o cuales emprendimientos, porque hay un problema de retroceso. Ese es uno. Ahora, la otra es la inacción, o sea, dejar que eso ocurra. Esto sigue vigente esto, porque es viejo, antiguo, digamos, para ser más suave, pero sigue vigente, los conceptos son iguales, estamos hablando del año 83, o sea que esto se desarrolló en la década del 70 y fines del 60. El otro es la inacción, o sea, este es un sistema de decir, bueno, ¿qué es lo que se destruye? Estoy hablando genéricamente, no específicamente de Mar del Tuyú. Estoy dando ideas y después vamos a retomar eso, ¿no? La otra es, bueno, hay lugares, por ejemplo, en Patagonia, donde no hay bienes, no hay nada, y nadie se le ocurre poner dinero para proteger la costa. Lo de proteger va siempre entre comillas, porque generalmente lo que se hace es peor que no hacer nada. Pero en algunos lugares que son de muy baja incursión urbanística, a veces es conveniente no hacer nada desde el punto de vista socioeconómico. Pero eso tiene un inconveniente. La gente, la comunidad, digamos, genera indignación y controversia, pues considera como una violación al control social. O sea, ¿cómo no vamos a proteger esto? El gobierno no hace nada. El gobierno de turno, no hablo específicamente de ninguno, ¿no? Entonces, políticamente es un punto débil ese tipo de cuestiones. Y los métodos activos son aquellos que, por ejemplo, hay estructuras amenazadas, que no es en nuestro caso, pero en otras partes del mundo, qué sé yo, hay un museo muy antiguo que es, bueno, se lo protege, se le hacen obras de ingeniería para proteger. Después están los métodos, dentro de los activos, los métodos vegetativos, o sea, se implanta vegetación para proteger. En realidad,
lo que hace es demorar la erosión, digamos, porque acá hay algo que tiene que estar siempre presente. Hay un ascenso a nivel del mar, hay un cambio climático que va incrementando la energía del mar sobre las áreas costeras. Entonces, si alguien piensa que va a detener, está muy equivocado. Lo que se puede es demorarlo mucho tiempo, centenas de años. Pero eso tiene un costo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, yo dirigí una tesis hace como 15 años sobre la problemática de Mar del Tuyú, por ejemplo, y en esa tesis se demostraba que por año, el estudio se hizo entre el 2008 y el 2010, por año se perdían 216 millones de dólares llevados. ¿Cómo se perdían? Bueno, calculando lo que yo le decía, la pérdida del valor de las propiedades, las pérdidas de impuestos, la pérdida de expectativa social y turística. O sea, lo que nunca se llegó a comprender, que el mal uso territorial en área costera produce la destrucción de la gallina a los huevos de oro, digamos, para expresarlo en términos comunes. Exacto. Entonces, yo creo que hay que plantear el problema desde el punto de vista amplio, ¿no? De modo tal que, por ejemplo, qué sé yo, nosotros han puesto en Mar del Tuyú gaviones para proteger la costa. Muy cierto. En realidad, desde el punto de vista técnico, los gaviones no se usan en ambiente marino. Se usan otro tipo de... ¿Por qué? Porque los gaviones fueron diseñados, y siguen siendo, para proteger canales, más bien fluviales, o marinos sin impacto de ola. Pero aparte tiene un inconveniente, los aviones están armados con hierro. Ese hierro puede estar galvanizado o envuelto en un poliéster. Pero todo el mundo que sabe algo de técnica sabe que existe el arenado por el cual se pulen los metales, y el mejor arenado que tenemos es el mar, que golpea con las arenas sobre esos alambres, o barras, como se quiera llamar, y si tiene el galvanizado, lo pulen y después se oxida. Y si tiene el poliéster, lo desgasta y se oxida. Y después de varios años, 10, 15, se rompen, digamos. Además, estéticamente, no es bueno. Destruye la playa porque al pegar la ola contra un paredón, es muy sencillo, física elemental. ¿Qué pasa con la? Si usted tiene un baldazo contra la pared, más allá que hay una parte que cae, se expande radialmente. Exacto. Bueno, también se expande el golpe hacia abajo, remueve las arenas, estamos hablando de una tormenta, y saca esa arena y la corriente, porque hay una corriente semicontinua a lo largo de la costa que se lleva la arena, o sea, genera erosión. La otra cosa que se hace mal es excavar la playa o más lejos de la playa para poner esa arena sobre la costa que se está erosionando. Digamos, eso es absolutamente insensato, porque lo que genera es más erosión. O sea, y eso se paga con dineros de los contribuyentes. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, lo que hay que hacer es consultar. Entonces acá tengo algo que nunca se dice, por ejemplo, si tenemos problemas meteorológicos, ¿a quién consultamos? Al servicio meteorológico. Pero no me refiero al pronóstico diario, que eso es otra cuestión, sino desde el punto de vista climatológico. Por ejemplo, los empresarios del campo, sean ganaderos o agropecuarios, que consultan al servicio geológico cómo va a ser. Todos sabemos, incluso ya trasciende a nivel general, que este año va a ser, esto es genérico, ¿no? Va a ser más seco porque el niño, la niña, el próximo año, y hay esto. Y eso hace que las cosechas sean muy buenas o malas. Entonces, dos servicios, en este caso meteorológico, pagados con impuestos, deben usarse porque existen y son buenos. El otro servicio es el servicio de hidrografía naval. El servicio de hidrografía naval nos da mucha información, no solo de las mareas,
nos dan las horas, cuándo sale la luna, o sea, un montón de información, corrientes que hay sobre la costa, en fin, un montón de información que todos los navegantes consultan. Y después está el Servicio Geológico, cuya sigla es SEGEMAT. Antiguamente era distinta la sigla. Y el Servicio Geológico es otro servicio que puede ser consultado, digamos, y eso no se hace. Digamos, si alguien quiere hacer un puerto, se consulta al Servicio de Hidrografía Naval, inexorablemente. Si van a hacer un aeropuerto, al servicio meteorológico, porque tienen que tener la información meteorológica, climática de un área. Pero no se consulta al servicio geológico, cuya sigla es SEGEMAR. El Servicio de Hidrografía Naval es SHN, el Servicio Meteorológico SM. Bueno, yo planteo esto porque estos son servicios pagados con impuestos y no se lo usan, sobre todo el servicio geológico, en su verdadera dimensión. Y se improvisa. Hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo en el 2016 fui con un grupo de geólogos norteamericanos, entre ellos estaba la directora del Servicio Geológico de Estados Unidos, a ver justamente el mar de Tuyú, ahí donde estoy hablando yo, donde está la prefectura. Y justo tuvimos la suerte de, como profesionales, de ver una sudestada de esas mayúsculas. Y los geólogos norteamericanos estamos muy contentos porque para ellos ver una sudestada en su máxima expresión, como vimos ese día, era como uno ver uno de esos huracanes que ellos tienen en el sur de la Florida. Así que lo que quiero decir es que esto no es para improvisado. A mí me parece porque yo vi en Holanda, entonces podríamos poner una pared acá. Eso no es así. Nunca debió haber sido así, y menos ahora. Entonces, primero hay que dar información al ciudadano. Es muy importante que el ciudadano esté bien informado, para que cuando tenga que decidir por un plan, tengan conocimientos mínimos para no cometer el error que muchas veces nos lleva a la ignorancia. Ahora, esa responsabilidad es nuestra, de los profesionales, que tenemos la obligación, no solo por el juramento hipocrático, sino porque estudiamos en una universidad, en estudios escolares y universidad gratis, pagados por otros que quizás no pudieron estudiar. Entonces tenemos una obligación moral de devolver eso en hechos. El hecho es información, asesoramiento. Entonces, todos estos servicios meteorológicos, hidrográficos o geológicos, deben ser consultados. Después si habrá que hacer un estudio, bueno, habrá que poner fondos, no sé, pero no puede ser una opinión, decir, bueno, acá como yo vi en tal lugar, eso lo conozco, sé de qué hablo, y no es así. Muchas cosas que se hicieron en el exterior, por ejemplo, en Holanda está desactivando algunos polders porque se equivocaron. Se equivocaron desde el punto de vista ambiental, pero además no tuvieron en cuenta en su momento, porque no se conocía, el ascenso a nivel del mar. Fíjense que yo le estoy diciendo que el nivel del mar sube 3,4 milímetros, 3,3 milímetros por año hoy, pero además ellos en una parte de Holanda se hunden 10 milímetros por año. O sea, ya tienen 13 milímetros. O sea, pero eso hay que estudiarlo, por eso yo digo que nuestra costa se comporta distinta. Si toda la costa de Estados Unidos se comporta de un modo, la costa oeste de otro. O sea, digamos, yo sé que esto escapa a lo que es común. Digamos, hay que pensar que la corteza se mueve, a veces hacia arriba y otras veces hacia abajo, como acabo de señalar. Y eso es cuestión de especialistas. No es el me parece, yo lo vi en tal lugar. Lo que uno vio en tal lugar, primero puede estar errado. Y después es otra condición geológica, meteorológica e hidráulica, ¿no? Doctor, Sí. es muy importante lo que usted dice y ya nos ha marcado un punto que es de vital importancia. Aquí construyeron los gaviones en función de
recuperar la costa y evitar la erosión, evitar la pérdida de arena. Hicieron todo lo contrario. Cuando informaron si mal no recuerdo, en noviembre, diciembre del año 18, que habían ganado 50 centímetros de playa. Yo calculo que era una bajamar, y lo midieron en bajamar, porque no pueden haber conseguido playa en ese sentido, pero dijeron que agregaban valor porque podían hacer paseos y colocar mesas para tomar cerveza mirando al mar cuando el mar choca contra los gaviones. O sea, sin playa, están pensando en un espectáculo directamente obtenido sin playa. No están resolviendo el problema de la erosión. ¿Cuáles son las técnicas que podemos aplicar en esta zona si tenemos la suerte que haya una técnica efectiva? ¿Cómo lo podemos proteger la playa? Porque la estamos... Bueno, Yo lo recuerdo la zona en el año 64 y yo tenía en San Bernardo 300 metros de playa. Tenía que llegar a la playa después de trepar un médano de 30 metros de altura. Terminaba reventado para llegar al mar. Pero tenía una playa que era un espectáculo. Ahora no tengo médano, no tengo playa, el mar está más violento, más acanalado y mayor riesgo para los bañistas. ¿Cómo encaramos el tema para ver si le damos alguna solución? bueno, la solución, un poco le digo, solución total no hay. Es decir, estamos hacia el embate del mar y, digamos, ir creciendo, o sea, no es algo que se mantiene. Entonces, lo que se puede hacer es retrasar, que es el concepto que trato de meter. O sea, es como el tratamiento de una enfermedad muy seria, que uno no se cura, pero va tirando, digamos, ¿no? Bueno, acá lo mismo, acá lo mismo. Pero lo que me importa mucho, más que mucho, es el costo social. Porque cada obra que hacemos millonaria tiene que tener una contrarrespuesta social que es el enriquecimiento de la sociedad. Cuando hablo de enriquecimiento no es que se vuelvan ricos, sino que no incremente la pobreza, ¿no? O sea, es lo que se llama el costo-beneficio en el capitalismo, yo lo hago desde el punto de vista social, que es importantísimo. O sea, todo dinero que se mal emplea en proteger, entre comillas, la costa, es dinero que no va a educación, no va a salud, etc. Entonces, por eso no es sencillo esto y hay que dar muy buena información para que el ciudadano tenga conciencia plena o semiplena sobre los costos y el beneficio que eso da desde el punto de vista social. Correcto. Si los gaviones que han puesto allí, digamos, no van a ganar la costa por las cosas que le estoy diciendo, está estudiado internacionalmente, no hay objeción a eso, digamos, es así. Lo que sí se puede es demorar. Muy bien. Lo que pasa es, hay algo que hay que señalarlo. Todo el área costera de la provincia de Buenos Aires, desde Punta Rasa hasta Bahía Blanca, prácticamente se loteó o se diseñaron los lotes en 1940, aproximadamente 44. Hay muchos de esos lotes que están vírgenes, son médanos todavía, y no se puede reformar eso por el derecho adquirido. Entonces tenemos un problema que es de orden legal. Lo que habría que hacer es reformular todo el sistema urbanístico. Y eso ya pisa muchos callos y entonces es muy difícil llegar a una solución. Pero hay que plantearlo, porque la gente, tenemos que tener idea de cuáles son las limitaciones de lo que queremos hacer. Entonces, lo primero que habría que hacer es generar, usted me habla de Mar del Tuyú, y yo también estoy hablando de Mar del Tuyú, pero eso es como desde el punto de vista médico, yo digo, mire, tengo acá, médico, ¿no? Tengo acá en el brazo derecho un grano, qué sé yo, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué me va a decir? Me voy a hacer un estudio. Bueno, la costa no, nadie puede estudiar, dar una solución así, tipo, intempestivamente, una solución por nadie a la costa. Salvo una cosa muy gorda, pero en general no lo es. Y entonces hay que hacer un estudio pleno,
Incluso para lo que estamos planteando, esos estudios posiblemente tengan que intervenir 3 organismos. El servicio meteorológico, porque es climático, el servicio de geografía naval, porque hay corrientes y hay mareas, y el servicio geológico. La planteo porque no es común esto que yo estoy planteando. Son servicios públicos. Entonces, si no se usan, tenemos una pata floja. Entonces, yo estoy dando la información, después la usan ustedes como quieran, digamos. Pero generalmente yo no he escuchado que nadie diga que hay que utilizar el servicio meteorológico, el servicio geológico y el servicio de geografía naval para el uso de las áreas costeras. No, Porque son las incumbencias establecidas por ley. no, pero además, esto es un concepto que usted defendió hace 3 años cuando estuvo en General Lavalle y nos estaba explicando que es de muchas disciplinas que tienen que intervenir y potenciar para dar un resultado que va a ser, en cierto aspecto, bastante fundado, pero también es un resultado un poco azaroso porque no sabe si el resultado va a ser efectivo o no, porque va a depender de mucha especulación. Entonces, técnicamente, lo que básicamente acá se piensan es en, por ejemplo, uno que podría ser la reconstrucción de toda la cadena de médanos, pero estamos con el problema que usted nos marcó, el problema de los loteos, el problema de las propiedades, los negocios inmobiliarios que se hicieron, los negocios inmobiliarios que quieren hacerse. El otro es un problema social, porque hay mucha gente que consume la arena de la playa como elemento de vida y entonces van y extraen arena de la playa y no lo hace el mar, ya la erosión, sino que lo hace el ser humano. Y eso está prohibido por ley, pero acá se lo contempla porque dice, si no, ese pobre tipo se va a morir de hambre. Y no sé, porque nos está matando de hambre a todos, no sé, esa es una cuestión aparte. Pero dejando eso de lado, los loteos, la destrucción de los médanos, existen 2 posibilidades que se barajan mucho. Uno, que son los espigones o escolleras que introducen como brazos en el mar para tratar de cortar la corriente que puede arrastrar la arena más, más cercana al mar. Pero eso creo que no sé si da buen resultado o no. Y hay otros que vi en experiencias en Europa y también vi en la zona de México, en las cuales se hacen arrecifes artificiales, pero cada uno diseñado en función de las corrientes que tienen y cómo es lo que se puede hacer, cuáles son los beneficios. Hay algunos que son fenestrados, otros que son sólidos, que generan corales artificiales, recomposición del fauna ictícola, o sea que hay una serie de factores a considerar. ¿Usted considera que esos métodos como las escolleras o los arrecifes artificiales podrían ser aplicados en la costa? ¿Tiene algún sentido? Bueno, sí y no, depende. Por ejemplo, vamos a hacer, algo es un poco largo, pero vale la pena, porque si no, no se puede explicar. No, Cuando se hizo el puerto de Mar del Plata, tiene todo el tiempo que quiera, porque lo más importante de todo es que la gente y nosotros podamos comprender el problema y saber si tiene solución o no y qué tipo de solución tenemos que plantear. Después, el resto de cómo encaramos la solución va a depender mucho de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de gestión, pero ya no como votantes expectantes que un funcionario haga todo, sino como propulsores de una política conservacionista. Así que y así debe ser. tome todo el tiempo que quiera. Bueno, gracias. Te lo agradezco especialmente como geólogo, que somos los inflacionarios del tiempo. Gracias. Si vemos el puerto de Mar del Plata, que se hizo en 1914, la escollera sur, sí, 1914, y la escollera norte en 1918, creo. Bueno, se hizo el puerto y el puerto fue
un parate para el material que migra de sur a norte, en la costa bonaerense, y eso generó toda la arena que se depositó en lo que ahora es una playa nueva al sur del puerto Mar del Plata, se rellenó con millones de toneladas de arena. Cuando ese espacio, ese hueco, la hidráulica se rellenó, la arena empezó a migrar por el espigón que protege el puerto. Correcto. Y en la puerta del puerto se produce un vórtice, un remolino, y deposita la arena. Por eso siempre tiene el puerto el inconveniente que se deposita arena. Pero esta es una descripción. Pero ¿qué pasó? Esos millones de toneladas que se depositaron en ese lugar durante 50 años o más, era arena que no llegaba al norte. Entonces empezó a incrementarse la erosión, porque Mar del Plata era una costa normalmente de erosión relativamente baja, pero eso lo incrementó. Entonces hicieron los espigones, esos que todos conocemos. Y eso protege la costa. Pero esos espigones que fueron puestos ahí, están bien puestos, generan otro problema. La arena que guardan esos espigones son los que nos llegan a Villa Gesell, por ejemplo. Está O claro. sea, lo que quiero señalar, por eso yo decía hace un rato, bueno, vamos a hablar de Mar del Tuyú, pero no es Mar del Tuyú, es todo el sistema. Es como medicina, vamos a arreglar una cosa, damos un medicamento que produce mal al hígado, qué sé yo, digo cosas, Es que un todos entienden. cómo Es, funciona la costa. Y en función de eso tenemos que tratar de ver las... claro, entonces, el asunto es el siguiente. Cuando en el 93 hubo una gran tormenta con 3 sudestadas en febrero, fue la máxima, se hundieron 3 barcos en la costa bonaerense y se erosionó el municipio de La Costa, que va desde prácticamente Médanos hasta Punta Rasa. Y yo fui a recorrerlo, había casas de primer nivel caídas al mar, en fin, una pérdida que era en aquel momento no sé cuántos millones de dólares. Y la gente, nosotros, los ciudadanos, pedían al intendente, que era de Jesús, el padre, o sea, que era el médico, que hiciera algo. Entonces se le ocurrió proteger con millones de bolsas de arena. Fue un acto desesperado, pero realmente, si se llevó casas que pesaban 14 toneladas, una bolsa de arena de 30 kilos, se imagina que no protege nada. Era psicológico. Lo planteo como, yo entiendo la desesperación de la gente y de la intendencia para resolver un problema. Y nos llamaron a una reunión. Entre ellos vinieron los ingenieros de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, el doctor Isla de Mar del Plata, geólogo colega, otro colega, y el ingeniero Los Chakov. El ingeniero Los Chakov es un entrerriano que es ingeniero hidráulico y que fue ministro de hidráulica en Holanda. O sea, tenía todos los títulos como para estar en esa reunión perfectamente. Y nosotros éramos chiquitos al lado de él. Y bueno, se pidió digamos, qué es lo que se podía hacer. El doctor Isla propuso una expropiación de la primer manzana con pago a valor venal real, porque lo que se venía era complicado. Eso no es políticamente bueno, pero digamos, esa sería ideal, digamos, en aquel momento. Después, los ingenieros hidráulicos de la provincia de Buenos Aires propusieron hacer espigones, esa pregunta que usted me está haciendo. Entonces yo argumenté que los espigones funcionan bien en un lugar como Mar del Plata porque tienen un sustrato duro. Entonces, porque en esta zona que estamos hablando, de Mar del Tuyú, es decir, municipio de la costa en general, abajo de la arena hay más arena. Si uno pone rocas, no enrocado, para hacer un espigón, hay otros inconvenientes, pero vamos a empezar por uno que es muy simple. Cuando hay una tormenta, se remueve el material y los bloques se van hundiendo.
Algo parecido a lo que ocurre cuando uno tiene un tarro de arroz y lo tiene lleno, entonces uno lo mueve y se reacomoda y puede poner la tapa. Es muy elemental esto, pero es física eso. Entonces los ingenieros se oponían. Creo que hay un negocio también, porque las rocas que pueden poner en el municipio de la costa, ¿de dónde le van a traer? Sí, de Mar del Plata, Balcarce, qué sé yo, de por ahí. Tiene el camionero de trabajo, el que trabaja con las máquinas que llevan las rocas. No es una crítica, estoy haciendo un análisis de la cuestión. Digamos, si está bien, pero si no está bien, no está bien. O sea, da trabajo. Entonces, el último en consultado, repito, era en el Consejo Deliberante del Mar del Tuyú, fue el ingeniero Loschakov. Y el ingeniero Loschakov dijo que yo tenía razón, que no era aplicable ese sistema ahí y se abortó la idea de los espigones. Pero esa es una parte de la cuestión. La otra parte de la cuestión es que nosotros tenemos una corriente de deriva hacia el norte. Si ocurre en Mar del Plata que por retener arena le llega menos arena a Gesell y consecuentemente hasta Punta Rasa, pasando por Mar del Tuyú, si hacemos en el intermedio espigones, suponiendo que no pase ese fenómeno que yo le decía, que se vayan metiendo hacia abajo, lo que va a ocurrir es que cada espigón va a retener arena y va a generar un incremento de erosión aguas abajo en la deriva, ¿no? Porque hacia el norte, digamos, es un criterio, es una forma de decir que es similar a un río, aguas abajo, ¿no? Digamos. Entonces, mire, yo digo siempre, para aquellos que piensan que tocar el sistema natural es muy fácil y no pasa nada, pasa. Creo que lo dije ahí en General Lavalle, si uno se para descalzo o con zapatos, da lo mismo, frente al mar, en la playa, donde hay 10 centímetros de agua, cuando viene la ola, sube un poco el agua y cuando retorna, nosotros estamos mirando el mar, el agua que fluye hacia el mar llega a nuestros talones y el flujo se divide en cada pie en dos flujos que se acelera, porque yo lo estoy frenando, y entonces en la interfase de mi pie, de ambos lados, de cada pie, se produce un incremento de velocidad y se produce erosión, la arena se va de los bordes de mi pie, me voy hundiendo. Correcto, sí, es cierto. Y yo lo único que hice es estar parado mirando el mar. Hice una modificación pequeñísima, infinitesimal, pero por solo estar parado allí, hice una modificación en la topografía, que después cuando yo me voy se arregla, por supuesto. Entonces, lo muestro como ejemplo de que siempre que tocamos el ambiente, pasa algo. Entonces, si cuando hacemos una tocada, llamémosla así, me tomo la licencia de decirlo de modo mayúsculo del ambiente, va a haber una respuesta mayúscula, lo que tiene que ser mayúscula en el sentido positivo y no en el sentido negativo. Fíjese, el espigón del mar de Santa Teresita, que tiene, qué sé yo, 60 años, funcionó muy bien y sigue funcionando bien. Pero ¿qué pasa? Está puesto sobre pilotes. Entonces la corriente y las olas, cuando pasa por el pilote, pierde velocidad y se deposita arena. Funciona como un espigón fantasma, digamos así. Entonces en esa zona se produce depositación. Y aguas abajo, más hacia el norte, al lado, ahí en Santa Teresita se produjo una erosión que puso en peligro la avenida costanera. O sea, fíjense que lo único que se hicieron poner pilotes. Eso lo quieren ver, entren en Google, en fechas históricas lo van a ver. Tienen que afinar un poco la vista, uno es especialista. Pero lo que quiero señalar es que siempre que se hace alguna respuesta, tenemos que buscar que la respuesta sea positiva, o lo menos negativa posible, y saber que, bueno, hay una respuesta negativa, entonces esta zona la vamos a preservar de tales cosas. Pero no es así, las cosas no se hacen así ahora, vamos a hacer esto y esto es bárbaro, y se gasta dinero y no. Fíjese, los espigones
los gaviones de Mar del Tuyú. No es una costa de 1000 kilómetros con gaviones. ¿Cuánto es? ¿200 metros? ¿500 metros? ¿Cuánto? Sí, hay algunos sectores de 500 metros, creo, como mucho. Bueno, fenómeno. El nivel del mar sube. Vamos a suponer que los espigones, los gaviones funcionan bien. Y en los costados, el mar va entrando. Entra por un O costado. sea, entonces es una cosa de nunca acabar. Hay que seguir. ¿Y a qué costa? ¿Qué? Nada. Tenemos que hacer un acantilado artificial en toda la costa de Buenos Aires para eso. Claro, entonces ya ahí cualquiera se da cuenta que es socialmente imposible pagar eso. Entonces, por eso estaba diciendo esto, este manual técnico de Naciones Unidas, que después salió el IPCC, que es el Panel Internacional de Cambio Climático. O sea, esto viene de antes, o sea, hay observación, hay datos. Por eso, si usted me dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer en Mar del Tuyú, para ser concreto? O cualquier otro tipo de localidad. Y hay que hacer un estudio, digamos. Sabemos que pasa esto que estoy señalando, que tenemos erosión, que está cambiando la corriente, están publicadas estas cosas. Ahora, un punto, bueno, hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo en relación a toda la costa, porque si no, lo que va a generar es que se haga un trabajo en un sector de la costa que perjudique a otro sector costero, otra localidad. ¡Ah, qué Y bueno! entonces eso todavía no dio, pero podría generar juicios, que van a ser juicios inabstractos, porque va a ser juicios entre municipios o entre provincia y municipio, o sea, nadie gana ahí. Pero Pero lo lo, planteo como una. pero lo que usted está marcando es una cosa muy interesante. Supongamos que estamos en un país utópico, donde los hombres se pueden comunicar entre sí, pueden consensuar, pueden diagramar y pueden en determinado momento decidir qué playa tienen que proteger más en desmedro de otras que saben que tienen un riesgo calculado en el cual se van a ser afectados. ¿Y cuál es el beneficio económico que traen las que beneficia y cuál es el deterioro económico que traen las áreas afectadas? Entonces, yo podría diseñar una estrategia local parcial para beneficiar un área de mayor importancia económica o vital para el turismo y por el otro lado saber que cierta zona que no es tan apta para el turismo podríamos perjudicarla, pero que económicamente o socialmente podríamos acompañar el proceso y tolerarlo. ¿Usted cree que eso sería factible? En el estado de ocupación del área costera, pienso que no, porque hay muchos intereses, digamos, que son naturales, los intereses, digamos, no son malos per se, pero bueno, los intereses contrapuestos generan problemas. Fíjese, si nos vamos a Punta India, no salimos de la costa que usted me plantea, pero hay un ejemplo muy lindo. En Punta India había un hotel, que era el Hotel Argentino, que en la década del 50 tenía casino y competía con Mar del Plata. Era famoso. Ahora quedan las ruinas, porque la costa allí retrocedió 350 metros en los últimos, desde 1950 a la fecha. Ahora, no es un retroceso parejo. En algunos resultó el retroceso. Hay una tesis y está publicado internacionalmente, esto que estoy diciendo, así que no. Lo que pasa es que yo hablaba con los paisanos que viven allí y me decían que de vez en cuando recibían una boleta de impuestos del gobierno de la provincia por tierras que ya no existen. Lo que quiero decir es que Punta Indio está a 70 kilómetros de la capital de la provincia de Buenos Aires y no se sabe lo que pasa a 70 kilómetros de distancia. No sé si me explico. Claro. Ahora, los datos estos están sacados con fotos del Servicio de Hidrografía Naval. Por eso hablo de los servicios de esa época. O sea, el dato existe.
La información existe, los profesionales existimos, pero no se usa la información, lo cual es una, digamos, no usar la información disponible La verdad, es cosa de loco, qué sé yo, no sé cómo clasificarlo, calificarlo. es una aberración. Y entonces, y respecto a si usted me explica que tenemos una playa que tiene un fondo sedimentario, que es blando, que todo lo que pongamos arriba con las corrientes se van a hundir, tampoco podrían servir mucho los arrecifes artificiales porque se hundirían por completo. No, funcionan un poco distintos. Los arrecifes funcionan un poco mejor, son menos, ¿cómo pueden decir?, duros en la construcción, son un poco más caros la construcción porque está en la zona de interfase agua-tierra, pero digamos, eso se está usando al sur de Mar del Plata para proteger los acantilados esos que hay, y en realidad funcionan, demoran, es decir, volvemos siempre a lo de antes, no solucionan, pero demoran la erosión. Entonces, hay que tomarlo de ese punto de vista. Digamos, la solución completa no existe. ¿Y eso Lo que se- podría aplicarse en esta costa? Y habría que estudiarlo eso. Sí, así de golpe no. O No, sea, los espigones podrían funcionar, pero habría que poner millones de toneladas de roca para que funcionen. Eso es lo que, digamos, no que van a desaparecer, sino que hay que hacer obras. En Mar del Plata se arrojan sobre la arena que hay, pero abajo de la arena está la roca dura. Entonces, no hay ningún problema. O sea, se podrían poner espigones, pero el espigón tiene el inconveniente que aguas abajo de la deriva genera erosión, o sea, digamos, eh, es como rascarse el brazo izquierdo, pero le pica el brazo derecho, digamos. y en cambio los arrecifes artificiales disminuirían la fuerza de las corrientes inferiores, que son las que generan el transporte de arena, y disminuirían ¿cómo le puedo decir? Disminuirían el robo de la corriente sobre la arena de la playa. Ese es el principio. No, lo que pasa es que los arrecifes, estos artificiales, lo que hacen es que cuando la ola llega, sube el fondo, que es el arrecife, al subir el fondo, la ola rompe, pasa el arrecife, pero ya tiene menos energía Correcto. y no produce erosión. La corriente va a seguir existiendo, la Sí, corriente de río va a seguir existiendo. Lo que va a pasar es que entre el arrecife y la costa disminuye la energía de ola, por esto que le estoy diciendo, porque la ola se va frenando a medida que llega a la costa. Hay una relación que la distancia entre cresta y cresta de ola se llama L, y la profundidad. Si el fondo está a la mitad de la longitud de onda, entre cresta y cresta o seno y seno, se empieza a frenar. Entonces lo que se busca es eso. Entonces, el arrecife, que en general se construye eh, sumergido, o sea, no es como un rompeolas que sale, sino sumergido, lo que hace es eso, debilitar la ola que llega, sacarle una cantidad de energía y entonces detrás deposita arena y se genera una playa más extensa. O sea, agrega arena a la playa de la arena que viene del mar profundo, llamémosle así, ¿no? sí. Ahora, eso dura, es relativamente persistente y funciona en una costa acantilada como la que está al sur de Mar del Plata. ¿No? Es una costa acantilada blanda, no es de rocadura. Eso está funcionando. Pero bueno, eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo hidráulicamente, hay que estudiar corrientes, mareas, eh, meteorología, eso lleva un estudio. Y doctor, en este caso, si vemos que las escolleras tienen sus pros y sus contras y más contras que pros,
si vemos que los arrecifes artificiales pueden ser útiles desde el punto de vista conceptual, pero que tenemos que estudiarlo tanto desde el punto de vista geológico como de las corrientes marinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a llevar tiempo, y lo que acá la sociedad argentina no puede tener es demasiado tiempo sin intentar conservar algo, por lo menos enlentecer algo. El daño antrópico que se ha generado sobre la costa, ¿lo podemos mitigar de alguna forma? ¿Podemos tratar de resolver el problema de alguna forma? Por ejemplo, yo diría, si en este momento se expropiaran las playas, en las playas se expropiaron las 2 primeras manzanas y se reconstituiría ahí una cadena de médanos y la reformulamos y evitamos sacar arena de las playas y evitamos la erosión que hace el hombre, ¿podríamos recomponer algo? ¿Podríamos? Sí, lo que pasa es que políticamente eso es... No sé, eh, sí, los coreanos con el gol. con respecto a la arena que se saca para construcción, hay que pensar que todas las construcciones que hay en la costa están hechas con arena de la costa. Sí. Son millones de toneladas. Sí, ahí tenemos un San Bernardo íntegro que se llevó. Claro, entonces, pero hay algo que, eso es artificial, pero hay algo que está ocurriendo naturalmente. Entonces se suman los factores negativos, que son naturales y antrópicos. La solución no es fácil. Hay soluciones. Habría que dejar de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, sacar arena de la playa y sacarla del interior cercano. Ah, es más cara. Y bueno, el ciudadano debe optar. Si quiere sacar de la costa, y bueno, que saque la costa. Pero que sepa qué es lo que está haciendo y cuáles son las consecuencias. Esa es una. La otra cosa que se puede hacer, en parte lo han hecho. Yo, por ejemplo, en GES he leído mucho, no solo en vacaciones, sino desde el punto de vista profesional. Hay un problema que es de orden urbanístico. O sea, todas las calles son o perpendiculares a la costa o paralelas a la costa. Entonces, en el diagrama urbanístico, ¿qué se hace? Bueno, se pasó la topadora a los médanos, se niveló todo con una pendiente hacia el mar, que suena lógico. Cuando se pavimenta las calles, pensemos solamente con las que son perpendiculares al mar, lo que ocurre, y todos habrán visto que cuando llueve, en la playa se produce un canaletón Sí. de 200 metros de largo, 100, por 30 metros de ancho, por 2 metros, 1,50 metros de profundidad. Para hacerla breve, si uno calcula esa arena que se va al mar, son 10 toneladas. 10 calles son 100 toneladas que se lo lleva la corriente de deriva. Y eso no es culpable ni el cambio climático, ni siquiera las obras que están mal hechas, porque están diseñadas en la década del 40. Y las cuestiones de arquitectónica, de ingeniería civil, en algunos casos siguen pensando en aquella época. Entonces, yo aconsejé, digamos, que esos conductos se obliteran de algún modo, que hicieran un pozo donde llegue el agua y fluya por forma subterránea hacia el mar, sin generar eso. Pero no se puede, ya las ciudades están hechas. Por eso yo decía que es difícil, pero si uno explica al ciudadano cuáles son los problemas, empieza a tener una visión más holística de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, es un problema de diseño. Ese diseño en escuadra puede ser, bueno, una costa dura, como podría ser la de Mar del Plata, donde está la parte dura, y eso sí, pero una costa blanda está contraindicado. Fíjense que, por ejemplo, en Ostende, ahí en Pinamar, tiene más de 100 años. Era un emprendimiento muy, muy interesante desde el punto de vista urbanístico, porque no tenía flujos por lluvia hacia el mar.
tenían las calles centrales con grandes green y depresiones. Cuando llovía, el agua se iba a las depresiones y llegaba al mar filtrada. Ahora, eso implica vender un 55 menos de lote, ese tipo de construcción. Entonces, es bueno que se sepa esto, no para criticar, porque la idea no es criticar, sino tratar de resolver el problema, que es la función de los profesionales. Ha puesto el dedo justamente en la llaga. Uno de los problemas que nosotros tenemos acá es el agua potable. Si nosotros tuviéramos Bueno, una distribución semejante a la de Ostende, que filtra el agua que va al mar, también tenemos la posibilidad que esa agua sea retenida para retroalimentar las napas y empezar a resolver un poco el problema de agua potable, porque es agua de lluvia que retenemos. Evitamos la penetración de aguas salinas, tendríamos más agua potable y bueno, empezamos a resolver otro problema. ¿Vendemos menos lotes? Sí, pero el valor que tienen esos lotes y cómo funcionaría el sistema sería muy superior. bueno, como estamos viendo, este problema de la erosión de un lugar de la costa nos está llevando a una cosa cada vez más grande. Eso es cierto. Hay otra cosa que tiene que ver con la contaminación y hace muchos años, más de 20 años más, eh, había un proyecto en Villa Gesell de lotear unas 6.000 y pico eh, de hectáreas, eh, y los habitantes de Gesell que me conocían, porque siempre estuve molestando como un abejorro para que hagan las cosas lo mejor posible, y menos mal, me consultaron y con una colega de La Plata, geóloga también, hicimos un informe mostrando que ese emprendimiento iba a causar daños y lo fundamentamos técnicamente. Y con ese informe que hicimos para la comunidad de Villa Gesell, se logró, es decir, los ciudadanos de Gesell lograron que se abortara el sistema y es lo que hoy es la reserva de Gesell. Entonces, el asunto es que se pueden hacer cosas y en general hay que hacerlas de abajo, porque, digamos, si hay presión social, los políticos al fin y al cabo están votados por los de abajo, que somos todos nosotros. Entonces, si los de abajo somos muchos y opinamos de un modo, el político tiene que adecuarse, si no deja de ser político en la próxima elección. Pero eso lo planteo porque allí el fundamento era que eran esas hectáreas, esas miles de hectáreas, eran el recambio de agua, o sea, potable que usted está señalando. Otra cosa que no se hizo en ningún municipio costero es cuánta población puede aguantar el acuífero que está en esa zona, sin agotarse. Bueno, eso no se hizo. No. Entonces, bueno, ahora vienen los problemas. Y entonces vienen los costos, porque hay que traer el agua de lejos, o no sé, hay que buscarle la vuelta, hacer perforaciones muy profundas, en fin. El concepto de progreso, por suerte, está cambiando últimamente, y el progreso no es hacer cemento, perforaciones y explosiones y todo lo demás, sino vivir lo mejor posible manteniendo el sistema natural lo mejor. Una pequeña experiencia que hubo en la zona del Jagüel, de Santa Teresita, por esa zona, donde creo que estaba cerca del Golfo, una cosa así. Que hicieron, pensaron alimentar con agua potable, con una red para 50 manzanas del centro de Santa Teresita, que está muy afectado por la salinización de la napa. Cuando pusieron las bombas, hicieron una prueba de extracción, a los 45 segundos la bomba se le tapó. Por el barro que aspiraba, no aspiraba agua, aspiraba barro. Y entonces fue total y absolutamente improductivo. No se hizo el estudio de velocidad de recarga, recuperación de la napa, la calidad del agua de la napa,
la calidad que uno podía tomar, extraer, hicieron mal el cálculo y después nos dimos cuenta que corría el año 2015, había unas elecciones y se había utilizado ese proyecto y esa inversión de dinero para favorecer a un determinado partido político en el mantenimiento del poder. Es muy cierto, tenemos que pensar nosotros, nosotros de abajo de tal manera. Y también usted marcó una cosa muy importante, que no lo podemos manejar por ideas de un iluminado, sino que tenemos que tratar de conservar la opinión de todos para saber cuáles son los riesgos de uno, cuáles son... O sea, tiene que basarse en diálogo, en intercambio de opinión, en estudios en conjunto. Si no, Villa Gesell, por ejemplo, se hubiera quedado sin agua potable si no tiene una reserva. ¿Y acá qué es lo que nos pasa? No tenemos agua potable. Carecemos de agua potable. Entonces, empezamos por la erosión de la playa. Encontramos el problema de la salinización de las napas, la pérdida de la arena, los costos sociales que tenemos por una economía degradada y destruida en el país. Las sociedades buscan gastar lo menos posible en inversión sin importarle a quién perjudican. Por eso la extracción de la arena de las playas. Tenemos que revertir todo, tenemos que pensar con un criterio uniforme. Y no sé, yo no lo veo, porque si tenemos que resolver tanto, tenemos que reunirnos en una mesa, charlar, conversar y decir, bueno, no lo vamos a poder resolver el problema. ¿Cómo lo podemos encarar? ¿De qué manera lo podemos encarar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué es el beneficio que nos puede traer? Y tratarlo de hacer una especie de norma de vida y respetarla. Porque si vamos a hacer el esfuerzo de poner unos, qué sé yo, unos arrecifes para cortar un poco la erosión, también tengo que proteger la arena que tenemos, que no la saquen más para las construcciones. También tengo que proteger lo que queda. No vamos a hacer un trasplante de hígado y seguir tomando vino. Exacto, no se puede. Y entonces, si vamos a hacer una inversión, tiene que ser dentro de un contexto completo que incluya un montón de variables, inclusive el rediseño urbano, como usted estaba marcando. Que en las calles... No, eso es difícil. Se pueden hacer algunas cosas, como se hicieron en Gesell, digamos, yo ahí opiné bastante, algunas cosas me llevaron el apunte, por suerte. Anularon prácticamente en el sur de Gesell la avenida Costanera, y pusieron esas pasarelas sobrelevadas de madera que le dan un toque así lindo, agradable, y bajó la presión sobre la costa y eso es bueno, pero está recibiendo menos arena por las obras en Mar del Plata que yo señalaba. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Digamos. Pero de todas maneras, ellos no pueden actuar sobre Mar del Plata, obviamente, y yo lo planteo porque tengo una visión general de la cuestión. Pero, digamos, se pueden hacer cosas, y, por ejemplo, eso de que yo señalé de las calles perpendiculares a la costa lo ve todo el mundo, no hace falta dar una clase universitaria para eso. O sea, se produce ese canaletón y producen dos cosas. Aparte de producir erosión, que nadie se da cuenta, produce contaminación, porque todas las porquerías de 10 o 15 cuadras a lo largo de la ciudad van a parar al mar, donde uno se va a bañar. Y además trae un riesgo para el bañista, porque ese canaletón se profundiza y entonces vamos a tener irregularidad en la playa, en vez de ser una cosa plana, vamos a tener algunos canales sorpresa que pueden generar un montón de accidentes del bañista. No, eso no, porque en general los canaletones que están en el ambiente hidráulico funcionan con la hidráulica y no con eso. Pero digamos, lo importante es que se produce erosión, que nadie se da cuenta que es así, digamos, yo lo estoy planteando ahora justamente para que la gente sepa que eso es erosión. Todo eso que falta allí se fue al mar. Y el mar se lo lleva con la corriente hacia el norte. Si eso es en Santa Teresita, bueno, va a ir a parar San Clemente.
ese material, por decir algo, ¿no? Digamos. Entonces, y ahí nadie hizo ninguna obra en el área costera que, o sea, por eso digo que es complejo, estos estudios tienen que ser complejos, no tienen que ser completos, porque la situación es muy compleja. Uno tiene que obrar sobre algo que está hecho y no está hecho de acuerdo a el arte de la ingeniería y la arquitectura moderna. Está hecha de la década del 40. Y lo terrible es que muchos profesionales siguen pensando de ese modo, ¿no? Este, y más allá de los intereses económicos, a mí no me molestan los intereses, en todo caso hay que movilizarlos, los intereses económicos, Y hacia la parte positiva. orientarlos para que sean Claro, la yo comunidad. no soy de las personas que dicen no hay que tocar nada, no hay que hacer nada, porque no, eso no es así. Tenemos el espacio y hay que usarlo. Lo que pasa es que hay que usarlo lo mejor posible para nosotros mismos y nuestros descendientes. Para no generar daño. Muy Que bien, el daño sea lo menor posible. Por eso yo le decía, cuando yo le dije el ejemplo de estar parado frente al mar, descalzo y que se produce una impronta, por solo estar parado y por el flujo del agua, imagínense lo que es una obra. Sería inconcebible que la obra no produzca nada y todo sea beneficio. es Hay también, un, hay, toda obra, más allá del costo, tiene un beneficio y un prejuicio, y tiene que hacerse un análisis conceptual de que el beneficio sea mayor notablemente que los prejuicios que generen. Por ejemplo, el puerto de Mar del Plata generó daños, pero es necesario el puerto. La propuesta no es destruir el puerto. Es más, hay que protegerlo, porque todas las riquezas de un país entran y salen por un puerto. Digamos, entonces, no salen aviones de soja de la Argentina para ir a China, salen buques de otros puertos, no importa que no sea el de Mar del Plata. Pero quiero plantear que hay cuestiones estratégicas. O sea, si hay que tener un puerto que genera algunos daños, y bueno, hay que tenerlo, no hay otra alternativa. Pero a partir de ahora, las cosas que hagamos que sean lo menos dañinas posible para el entorno en que vivimos, porque después nos viene la cuenta. doctor, y finalmente para redondear esto de lo que nosotros podemos hacer en el momento. Ya dijimos que podemos disminuir la extracción de arena, podemos tratar de recuperar la cadena de médanos donde es posible, casa que ha sido destruida y que se la ha comido el mar o que ya no tiene valor, ser transformada para la reconstitución de médanos, o sea, para tratar de reconstruir en la medida de lo posible. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención. El intendente Yesa se mandó un gran proyecto de que todos los balnearios que estuvieran en la costa tuvieran ciertas características, se hicieran montados sobre pilotes, se esquivara el cemento, se utilizara madera, que la arena pudiera circular hacia abajo, o sea, por abajo como para mantener y respetar un poco la fisiología del suelo. ¿Eso se podría hacer? Por ejemplo, prohibir o derruir los balnearios que están todos hechos en cemento para que se reconstruyan de una manera en madera mucho más respetable y un poco Sí, más... sí, eso es yo hice esa propuesta en Gesell, o sea, eso es así. Es bueno que, digamos, desaparezcan las moles de cemento que son boliches o lo que sea a lo largo de la costa y se reemplace por instalaciones sobre parafitos, ¿no? Digamos, sí, eso es bueno porque el agua puede circular relativamente libre y el aire también. Sí, sí, es bueno eso. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la atención que ha tenido con nosotros. Esperemos que las soluciones que han surgido acá son conceptos para manejarnos en un futuro para intentar resolver un problema que realmente es muy acuciante. Realmente, Sí, yo creo que lo importante es que el ciudadano común tenga información válida
y después se discutirá cuál es el proyecto o idea de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con todas las variantes que pueda haber. Pero lo fundamental es consultar a las instituciones, insisto con esto, esas tres instituciones que hoy nombré, el Servicio de Geografía Naval, el Servicio Meteorológico y el Servicio Geológico, SEGEMAR, geológico y minero, porque toda obra en áreas costeras tienen injerencia estos tres institutos. Muy bien, doctor. Muy agradecido y esperemos que podamos encarar el problema con mayor madurez y con un concepto social mucho más importante que hasta ahora. Bueno, sí, yo les agradezco la nota y, digamos, cuenten conmigo cuando ustedes lo crean conveniente. Navegaremos siempre por los canales más convenientes. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, gracias.